gobernación, hace la solicitud y en menos de 5 días tiene esa posibilidad de recibir el subsidio. Bueno, ministro, entonces, recibido el dinero, ¿ya es necesario hacer el mismo trámite de nuevo cada mes? Sí, señora, estos son, el periodo máximo para recibir son 3 meses. Repito, la nómina de abril, la nómina de mayo, la nómina de junio. Y cada mes debe hacer esa solicitud. ¿Por qué? Porque puede variar el número de trabajadores, puede variar la afiliación al PILA, o se puede verificar algo y se puede cambiar o corregir algunos errores. Ministro, ¿por qué no nos ayuda a resolver algunas dudas teniendo en cuenta la actualidad de las empresas? Muchas compañías, por ejemplo, en medio de la crisis, mandaron a más de la mitad de sus empleados a la casa con una licencia no remunerada. Para esos empleados que están en esa condición, licencia no remunerada, ¿aplica este beneficio? No, porque no están en la nómina. O sea, aquí los dos elementos que utilizaron mucho los empleadores, digamos, con sus trabajadores fue lo siguiente: uno, suspensión de contratos, y otro, licencias no remuneradas. Entre otras, el Ministerio de Trabajo ha llamado muchísimo la atención a esa figura de licencias no remuneradas, porque esa es una acción exclusivamente del trabajador que le solicita al empleador, no al revés. Pero sin embargo, hay esas dos condiciones. En esas dos condiciones su nómina en particular no está, porque no le está pagando a los trabajadores. Aquí en principio se premia al que haya mantenido su nómina y por eso se va a subsidiar. Entonces es muy importante esa aclaración, porque si en febrero 20 tenía una nómina y la aceptación de la reducción del 80% de esa nómina es abril 30, entonces si redujo la totalidad, pues no puede acceder a este subsidio. Pero si redujo una parte y aplica el 80% de lo que tenía en febrero 20, es posible que lo pueda utilizar este subsidio. Ministro, pero también muchos empleadores pues se vieron obligados a despedir a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa con esas empresas que ayer o que en los últimos meses tuvieron que despedir empleados? O sea, es decir, ¿pueden reactivar sus contratos inmediatamente? ¿Pueden llamarlos a que en esta semana ya vuelva a contratarse y pues el viernes puedan ser beneficiados del subsidio? Acuérdese que la clave del decreto coloca febrero 20, cuando prácticamente arrancó la pandemia. Entonces se mira con la nómina del mes de abril. Si se redujo en el 80%, aplica. Pero lo ideal es que la base sea en febrero 20. Si los tenía y los sacó ahora en el mes de marzo, lo que sea, y lo reactivó en el mes de abril, es posible que pueda aplicar este subsidio. Es posible que pueda aplicar este subsidio. Ministro, pero ¿cuál es la invitación a las empresas para que contraten nuevamente a los empleados y de pronto puedan aplicar para los subsidios de los próximos meses? Es decir, el que recontrate nuevamente hoy podría aplicar para el subsidio de junio o de julio. Pues claro, porque uno puede decir, la clave es febrero 20. ¿Cuántos trabajadores tenía usted? Si de pronto suspendió y demás, en el mes de abril de pronto no alcanza, pero en el mes de mayo puede, o sea, cuando usted va a pagar el mes de junio, usted reactiva el mes de mayo o reactiva en el mes de junio, puede aplicar, porque se compara con lo que tiene el mes de febrero con el mes de mayo, y pudiera aplicar cuando usted solicitó en el mes de junio, el mes de mayo, puede hacerlo. Bueno, ministro, hicimos el ejercicio con nuestros televidentes y preguntas como estas nos llegan por medio de nuestras redes. Jorge Alberto, por ejemplo, dice: una empresa puede recibir subsidios de nómina del 40%, entregarla a sus trabajadores, pero sin tener que pagar el otro 60%, porque claramente no hay cómo generar ingresos. No, ojo, la nómina completa, el 40% de un salario mínimo. Lo importante es que la nómina, el número de trabajadores no se disminuya. Usted no puede, usted no le puede disminuir el valor del salario a la persona. Entonces queda descompensado, le queda debiendo. Entonces tiene que cumplir la obligatoriedad de pagar su nómina completa para que aplique el 40%. Ministro, Ángela Liliana nos pregunta: hoy en el banco nos dijeron que las SAS, las sociedades, tienen que tener 3 empleados o más para aplicar este beneficio. ¿Esa condición no solo era para personas naturales? Sí, correcto, solo aplica para personas naturales. Las personas jurídicas no tienen ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque igual hay otro requisito para las entidades sin ánimo de lucro. Tienen que declarar, las entidades sin ánimo de lucro tienen que presentar declaración de renta o presentar el informe de ingresos y retenciones.
o información exógena para las entidades sin ánimo de lucro, se colocó ese requisito. Solamente aplica la disposición de 3 empleados para las personas naturales. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Noticias Caracol. Bueno, Sol y Víctor, muchas gracias. Gracias, ministro. Hay que recordar, Sol, que mensualmente esto tendría un costo para la nación de un poco más de 2 billones de pesos, es decir, más de 6 billones de pesos al final del programa, y esto podría terminar beneficiando a más de 6,5 millones de trabajadores formales en nuestro país. Administra Sola, Víctor, muchas gracias. Aclaraciones sobre el pago de nómina que arranca este viernes en Colombia. Horas después de que el gobierno diera vía libre a una apertura gradual de varios sectores a partir del 1 de junio en casi todo el país, las autoridades regionales comenzaron a tomar decisiones. Empezamos con Medellín, donde se hicieron anuncios sobre esta reapertura. En los centros comerciales, ya muchos propietarios adelantan las adecuaciones exigidas para su reapertura. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, indicó que solo las grandes plataformas se reactivarán desde el 1 de junio. Los hemos categorizado por nivel de riesgo. Hay centros comerciales donde las personas tienen bastante espacio para moverse, otros centros comerciales muy estrechos, entonces vamos a iniciar la apertura con los centros comerciales grandes y hemos dispuesto una serie de protocolos que deben cumplir los pequeños para poder funcionar. Deberán estar inscritos en la plataforma de la alcaldía y cumplir con todas las exigencias de bioseguridad. Desinfección constante de los elementos de protección personal, control de aforo, normas de distanciamiento social, gel antibacterial. En todos los almacenes habrá un sticker como este indicando el máximo de ocupación de cada establecimiento. Los centros comerciales no podrán exceder el 35% de su capacidad. Toma de temperatura a cada una de las personas, hay tapetes desinfectantes, vamos a controlar el aforo de los locales, donde dependiendo del área que tenga cada local debe recibir máximo un número de personas. Para el caso de Medellín hay cerca de 150 centros comerciales registrados, 23 de ellos grandes superficies ya inscritos en la plataforma Medellín Me Cuida podrán retomar su actividad económica a partir del 1 de junio. Pues en Cali el comercio que opera en el centro y la alcaldía ya tienen adelantado un plan de reapertura denominado cordón sanitario. La propuesta, que consta de 3 fases para una reactivación segura, está casi lista. La reapertura del centro de Cali iniciaría con la implementación de un cordón sanitario en 12 manzanas del sector, que dependiendo de los buenos resultados se podría extender luego a 24 y posteriormente a 42 manzanas. Que nos permita tener absolutos controles de ingreso de la población que llegaría al centro de la ciudad, todos con normas de bioseguridad. Como preámbulo, ya fue agendada una jornada de desinfección en la primera zona que se reactivaría y que además contaría con 6 puntos seguros para el ingreso peatonal y vehicular. Tomarle la temperatura, poderle hacer las pruebas necesarias y también que tengan su tapabocas, que se desinfecten manos y pies y así puedan ingresar a este control de seguridad. Un grupo de gestores diariamente recorrería local por local haciendo pedagogía. Contratados directamente por el comercio, apoyados por la alcaldía, para que durante un periodo largo hagan la tarea pedagógica y hagan el cambio cultural que estamos demandando. La propuesta para la reactivación del centro cuenta también con la participación de los vendedores ambulantes de la zona y ya está en estudio por parte del alcalde. Se espera que en los próximos días se reglamente a través de un decreto. Desde Cali, Cindy Rodríguez en Noticias Caracol. Por otro lado, varios sectores económicos en Barranquilla están a la espera de las directrices de la alcaldía para reabrir sus negocios, entre ellos peluquerías, panaderías y talleres. En el sector de las peluquerías en Barranquilla quieren cortar ya con el cierre por la cuarentena. Nosotros estamos preparados y tenemos todo listo en cuanto a los temas de bioseguridad para poder arrancar y ofrecerle toda la tranquilidad a nuestros clientes. Las pérdidas, aseguran, son incalculables, pero sus cuentas ahora apuntan a los días que faltan para el 1 de junio, día en el que esperan hacer parte de la reapertura. El sector comercial en Barranquilla se ha concentrado en preparar los protocolos y estar listos para cumplir las exigencias del gobierno. Entre los sectores que FENALCO ha trabajado sus protocolos están talleres de mantenimiento vehicular, concesionarios, ferreterías, panaderías, cafeterías, centros comerciales, restaurantes, peluquerías. Hay sectores que aún no han iniciado operaciones, pero que ya están listos. Por ejemplo, los centros comerciales. Los centros comerciales ya están implementando protocolos. Algunos tal vez les faltará ajustar una que otra medida,
Desde FENALCO se han implementado alianzas para fortalecer el proceso de reapertura. En este sentido, contamos en estos momentos con 2 proyectos como son Yo me quedo en mi negocio, que es una estrategia que también busca a través de medios tecnológicos promover el comercio y las ventas de los establecimientos. Y por otra parte tenemos el programa Listo Pago a Plazo. Desde el sector de las peluquerías el mensaje es uno: ya han invertido tiempo y dinero para tener listos los protocolos de seguridad y poder soñar con la reapertura. Desde Barranquilla, Carlos Toncel, San Juan, Noticias Caracol. Y cuando regresemos a Noticias Caracol. Primero en Noticias les contaremos. El gobierno anunció la posibilidad de retomar clases en colegios y universidades a partir de agosto. Les explicaremos cómo sería. Aumentan los casos de coronavirus en la cárcel de Leticia. Ya son 143 los contagios. Y a las 7:22 en vivo, la Torre Colpatria, la emblemática edificación del centro de Bogotá, se volvió a iluminar. Esta noche el homenaje es para los cajeros de los supermercados de Colombia, que han facturado y despachado miles de paquetes con alimentos, medicamentos y enseres para los ciudadanos que han acatado la cuarentena obligatoria. Nuestro saludo para los cajeros de los supermercados que han sido fundamentales en esta batalla contra el COVID-19. Regresamos. Seguirán en aislamiento por un mes más después del 30 de mayo. El gobierno prepara una resolución para que puedan salir por 2 horas a la semana. La medida se extendería para los niños entre 0 y 5 años. Hablamos con Diego Molano de la Presidencia, quien también explicó la nueva etapa de reactivación que empieza el 1 de junio. Juan Francisco Zambrano tiene una enorme tristeza por la pérdida de su esposa, a quien no deja de llorar en esta cuarentena. Con todo el dolor del alma y mi corazón, para mí ha sido un dolor grande. Estoy tratando como mis hijos, trato de sacar fuerzas para sobrellevar este dolor. Tiene más de 70 años y la pérdida de su esposa se hace más dura porque no puede salir por cuenta del confinamiento. No pude salir por allá, me hizo, hace un rol y me pasé a distraerme. Pero por un lado yo daño la razón al gobierno, que por ese virus lo llega a agarrar a uno entonces. En las últimas horas, esta medida se prolongó un mes más, hasta el 30 de junio para personas que tienen o superan esta edad. Sin embargo, el gobierno prepara una resolución para que personas como Juan Francisco puedan disfrutar de los espacios libres fuera de sus viviendas. Por medidas de salud mental se permitirá su salida a espacio público durante 2 horas a la semana, de modo que pueda tener actividad física, tomar un poco de sol, respirar de un aire puro. Para mí es muy importante salir a tomar el sol porque eso es beneficio para mi salud. Dichas salidas serían por 30 minutos durante 4 días y la idea es que los horarios sean distintos a los autorizados para quienes realizan actividades físicas al aire libre. La medida cobijará también a los menores de 6 años. En caso de los niños menores de 0 a 5 años, también en este periodo de tiempo se les permitirá una salida de modo que puedan con sus acudientes estar acompañados. Estas medidas se toman a la luz de la nueva emergencia sanitaria que después del 30 de mayo se aplicará por 3 meses más. Según Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, la idea es fortalecer el sistema de salud y tomar decisiones como la del aislamiento preventivo obligatorio si los casos aumentan en el país. Todo lo que se refiere al fortalecimiento financiero con el pago de las deudas atrasadas en materia personal y la bonificación del personal de la salud. Además, el 1 de junio, con la nueva etapa del aislamiento, se reactivan los servicios profesionales de médicos y especialistas, el comercio al detal en prácticamente todo el país, pero con la salvedad de que los alcaldes decidan cómo se hará la apertura de sus ciudades. Todos aquellos que se quieran preparar lo pueden abrir, pero hay algunas ciudades o regiones especiales que tienen todavía unas alertas de salud que es necesario revisar con el Ministerio de Salud para que esa progresividad pues sea un poco más lenta. Los sectores autorizados para abrir no podrán superar el 30% de personas en cada establecimiento y todos deberán cumplir con los elementos de bioprotección. Y en Bogotá, la alcaldesa Claudia López activará en las próximas horas nuevas zonas en alerta naranja o cuidado especial debido a la preocupante concentración de casos positivos con el COVID-19 en algunos sectores de esa ciudad. Una de las primeras medidas será mantener la cuarentena sectorizada. Incluso en las próximas horas, la alcaldesa Claudia López anunciará al menos 3 nuevas zonas de cuidado especial que serán declaradas en alerta naranja. Una de ellas será Suba Rincón, un sector neurálgico del noroccidente de la capital donde se requiere evitar la expansión del coronavirus. En Suba hay elementos de riesgo, sí. Hacia la zona sur de Suba tenemos también concentración de casos, por supuesto que sí, ya los estamos interviniendo.
El incremento en el número de pruebas a población potencialmente contagiada o que ha estado en contacto estrecho con los infectados generaría que esta medida pueda extenderse a lo largo de estas semanas, no solo a 6, sino a más localidades de Bogotá. Todos los días tenemos más información que puesta en un mapa nos determinan lo que llamamos técnicamente puntos calientes. Aunque al 31 de mayo se estima que la capacidad de las unidades de cuidado intensivo esté controlada, las simulaciones del equipo epidemiológico de la alcaldía apuntan a que el pico más alto de contagios arrancará en la capital a mediados de año. En el mes de julio, probablemente en la segunda, tercera semana. Un tema preocupante, según el secretario de Salud, está relacionado con Corabastos, donde se reportan 40 casos de contagio confirmados. Más allá de la nueva dinámica de apertura, Bogotá tiene 2 condicionamientos inamovibles: que el sistema de transporte no supere el 35% de su capacidad y que en caso de llegar al 70% de ocupación de las UCI, se active nuevamente el confinamiento absoluto. En el departamento del Amazonas el COVID no da tregua. Hoy se reportaron 91 casos nuevos, llegando a 1.312 personas contagiadas con el virus. Tan solo en la cárcel de Leticia hay 143 casos positivos. Los diferentes sectores de la economía en Leticia no han sido ajenos a la actual pandemia que el mundo atraviesa. Los taxistas y los restaurantes han visto afectadas sus finanzas debido al cierre de los locales comerciales y a su vez el cierre de los aeropuertos a nivel nacional, lo que imposibilita la llegada de turistas al Amazonas. De hace aproximadamente 2 meses de que no hacemos ni una sola carrera. Nosotros dependemos de las carreras que a diario llegan con los vuelos comerciales desde Bogotá a Leticia. Otro de los sectores que se ha visto afectado ha sido el de los restaurantes, quienes pese a tener servicios a domicilio no logran recaudar el dinero suficiente para sustentarse. No hemos recibido ninguna ayuda municipal ni gubernamental porque no han sido claros con el gremio de restaurantes. Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 91 casos nuevos de coronavirus en el Amazonas, llegando así a 1.312 contagios, por lo que el gobernador pide ayudas urgentes. Le pedimos al gobierno nacional que continúe apoyándonos, que de verdad el departamento de Amazonas, debido a la ampliación de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio, que compartimos que debe ser hecho, necesita que nuestro gobierno nacional nos siga apoyando. Cabe recordar que aún no hay una fecha exacta para la reapertura de los vuelos nacionales de acuerdo a lo que ha manifestado el gobierno nacional, situación que deja en el limbo a todos estos sectores económicos en Leticia, puesto que viven del turismo que llega a la región. Desde Leticia, Andrés Puentes Cortés para Noticias Caracol. Colombia superó los 17.000 casos de contagios positivos con coronavirus. El Ministerio de Salud informó que la cifra de infectados llegó a 17.687. Las autoridades sanitarias reportan que 4.256 personas han superado el virus, mientras 630 más han fallecido. En las últimas 24 horas se han detectado 752 nuevos casos, el más alto número de los últimos días. Estos contagios se concentran en su mayoría en Bogotá, Amazonas, Valle del Cauca y Cartagena. En el país se han practicado 6.490 pruebas en las últimas horas. Nosotros hacemos una nueva pausa en Noticias Caracol. Cuando regresemos les contaremos un colombiano que estuvo... Mucha atención porque se detectaron casos confirmados de COVID-19 en el batallón Guardia Presidencial. Rubén Darío Bayona tiene todos los detalles. Rubén. María Lucía, lo que ha dicho la Casa de Nariño en un comunicado es que se trata de 13 personas integrantes del batallón Guardia Presidencial y un integrante del esquema de seguridad de la presidencia, que este último dio positivo luego de regresar de una misión en Leticia, se sometió al aislamiento y que no ha ingresado a presidencia. Por lo tanto, que ni el presidente ni su familia, como no han tenido contacto cercano con estas personas, se someterán a esta prueba. No se van a someter a la prueba para COVID-19 la familia presidencial. En otras noticias, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que la restricción de los vuelos internacionales irá hasta el 31 de agosto y la restricción de los vuelos nacionales y el transporte intermunicipal será durante todo el mes de junio y que se están evaluando protocolos. 7:45, lejos de su familia, un colombiano de 30 años le dieron de alta del hospital de Virginia, Estados Unidos, donde le ganó la batalla al coronavirus. Estuvo 5 semanas en coma inducido
y estuvo al borde de la muerte. Rodrigo es uno de los primeros pacientes en curarse gracias a un tratamiento con plasma sanguíneo de otro paciente recuperado. Y hoy nos acompaña en Noticias Caracol para contarnos su historia. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, señor, eso le preguntamos, ¿cómo va todo usted? Cuéntenos cómo fue su lucha contra la enfermedad y nos alegra verlo bien. La verdad es que fui positivo para COVID y llegué al hospital muy mal. El mismo día que llegué al hospital me internaron en la unidad de cuidados intensivos. Duré una semana con hidroxicloroquina, no me funcionó, tuve shock séptico, tuve fallas en los riñones, fallas en el hígado, fallas en los pulmones. Lo único que me funcionó fue el corazón y decidieron, mediante los médicos del hospital, decidieron colocarme y hacer la prueba. Soy el primer persona en todo Estados Unidos de conectarme a la máquina ECMO y hacerme transfusión con el plasma. Claro, Rodrigo, precisamente en ese punto expliquemos bien qué tratamiento exactamente probaron con usted y cómo llegaron sus médicos a la conclusión de que deberían tratarlo con el plasma de un paciente que ya se hubiera curado de la enfermedad. ¿Cómo funciona esto, Rodrigo? Eso funciona, tienen dos cánulas que están conectadas y lo que hace es mediante el respirador, ella lo que hace es le sacan la sangre, le aplican el plasma y vuelven y le ingresan nuevamente la sangre a uno ya con el plasma. En las pantallas del canal Caracol vimos hace unas semanas a su madre llorando desesperada porque usted estaba en medio de esta situación. ¿Cómo fue para su familia tenerlo lejos y cómo recibieron la noticia de su recuperación? La verdad fue muy fuerte para toda mi familia, para mi primo Julián Valderrama, para mi mamá, porque mi primo recibía todas las llamadas y mi mamá tenía que tomar las decisiones de todos los tratamientos que me hicieron. En este momento toda mi familia está feliz, muy contenta de que ya estoy acá en casa y esperando a ver cómo hago para traer a mi mamá en algún vuelo humanitario o lo que sea para que venga y esté conmigo en la recuperación. Rodrigo, el plasma, ¿quién lo donó? ¿Conoce usted al donante? No, no lo conozco. Lo que sé fue que la embajada acá colombiana ayudó en todas las redes sociales a postear para que alguien donara el plasma. Rodrigo, le agradecemos mucho esta comunicación, nos alegra verlo bien y solo una palabra final para las personas para que se cuiden y tengamos la prevención necesaria en este momento del COVID-19. Realmente sí existe el COVID y uno no sabe quién realmente se lo va, puede ser la persona que usted más quiere, se lo puede dar, ¿verdad? Se puede contagiar. Hola, buenas noches. Las noticias del mundo comienzan con la arremetida de Rusia y Venezuela en contra de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU por su supuesta colaboración en la operación Gedeón que buscaba detener y sacar del poder a Nicolás Maduro. Tanto Colombia como Estados Unidos respondieron. Nos gustaría cuestionar el rol que el vecino Colombia tuvo en esta historia. El reclamo ruso a Colombia en pleno Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una exigencia de respuestas frente a si hubo o no participación de las autoridades de nuestro país en la risible operación Gedeón, planeada por el exmilitar Jordan Goudreau y en la que se buscaba sacar a Nicolás Maduro de Miraflores y que Juan Guaidó asumiera como presidente. Es difícil imaginar que esta operación clandestina originada desde su suelo haya sido conducida sin ningún conocimiento sobre ella. Las inquietudes del Kremlin le dieron más peso a la diatriba del representante de Maduro ante la ONU, quien sin pelos en la lengua acusó. The governments of the United States of America and Colombia Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia facilitaron la planificación, el entrenamiento, la financiación y aún hoy están protegiendo a grupos de mercenarios y terroristas que ejecutaron un ataque armado con el objetivo de perpetrar el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Como en anteriores ocasiones, tanto Estados Unidos como Colombia negaron participación en la aventura militar. El embajador colombiano incluso destacó la incautación de 26 fusiles y otros materiales de guerra el pasado 23 de marzo como una de las pruebas. Allow me to express clearly
Permítanme expresar claramente nuestro rechazo enérgico a cualquier acusación que pretenda vincular a mi gobierno con acciones en contra del derecho internacional. Venezuela también rechazó cualquier intento por parte de Estados Unidos de bloquear los buques iraníes con combustible que se dirigen a territorio venezolano. Y en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro dio luz verde al uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para tratar pacientes leves de COVID-19, pese a la falta de estudios sobre su eficacia. En Brasil hoy se registraron 888 muertes por COVID-19 y 19.951 nuevos contagios, el segundo registro diario más alto tras el récord de ayer de 1.179 víctimas mortales. Mientras la enfermedad avanza, las polémicas internas sobre su manejo no cesan. Pese a la falta de evidencias concluyentes sobre su eficacia, el Ministerio de Salud aprobó el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con síntomas leves de COVID-19, atendiendo el pedido del presidente Jair Bolsonaro. Y aunque cada médico deberá evaluar su prescripción, advierten que la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden causar efectos colaterales. ¿Quién es de derecha? Toma cloroquina. Quien es de izquierda toma tubaína. Tubaína es una bebida típica a base de guaraná. Más tarde, en un tono menos burlón en su cuenta de Twitter, el mandatario volvió a defender el uso del medicamento. Todavía no hay evidencia científica, pero está siendo monitoreado y utilizado en Brasil y en todo el mundo. Sin embargo, estamos en guerra. Peor que ser derrotado es la vergüenza de no haber luchado. No estoy de acuerdo con el presidente porque creo que piensa que todo es un juego. Está haciendo un trabajo pobre. 3 ministros ya se fueron en un mes y ha dicho varias cosas que no debería decir. Y eso nos hace tener aún más miedo. En la misma videoconferencia, Bolsonaro recordó que su aliado, el mandatario estadounidense Donald Trump, toma una píldora de hidroxicloroquina diaria de manera preventiva. Y la Organización Mundial de la Salud reportó un récord diario de contagios en el mundo, 106.000 nuevos casos, pero además hoy se superó la cifra de 325.000 víctimas mortales. 2 cifras que muestran que la pandemia sigue creciendo. La OMS se pronunció además sobre la polémica por el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para pacientes leves. Todas las naciones soberanas, particularmente aquellas con autoridades reguladoras efectivas, están en condiciones de aconsejar a sus propios ciudadanos sobre el uso de cualquier medicina. Sin embargo, a partir de la cloroquina y la hidroxicloroquina, ya son productos autorizados con indicaciones para muchas enfermedades. Sin embargo, en esta etapa, la hidroxicloroquina y la cloroquina aún no se han encontrado efectivas en el tratamiento de COVID-19 o en los profilácticos contra la enfermedad. Entre tanto, Europa sigue avanzando hacia la nueva normalidad. Aunque el temor a un rebrote determina cada una de las decisiones, por ahora las cifras favorecen y se siguen dando nuevos pasos. Italia reabrirá sus aeropuertos el 5 de junio. Así se ven las calles de Roma, con la reapertura gradual de los comercios. Y pronto habrá mucha más gente. El 3 de junio reabrirán todos los aeropuertos italianos para viajes nacionales e internacionales. Grecia, por su parte, reabrirá sus puertas al turismo internacional el 1 de julio. Ya la Acrópolis y otros lugares históricos empezaron a recobrar vida y recibirán turistas nacionales a partir de mediados de junio. España avanza más lento que otros países europeos y con más tensiones políticas, pese a las protestas ciudadanas y a la oposición de los partidos de derecha que reclaman recuperación económica como sea. El gobierno de Pedro Sánchez logró prorrogar el estado de emergencia sanitaria, no por un mes como deseaba, pero al menos por 2 semanas. Y en Francia siguen de cerca el primer caso de rebrote importante tras la desescalada. En un matadero de Bretaña se reportaron 69 personas infectadas. También fueron cerrados 70 colegios, pero la cifra supone un porcentaje muy bajo de las 40.000 instituciones educativas que están operando bajo estrictos controles sanitarios. En Coomeva te decimos gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Haz tus pagos en nuestros canales virtuales. Conócelos en coomeva.com.co. Coomeva nos facilita la vida. 7:55, y a esta hora nuestro compañero Mauricio Gómez nos comenta sobre la coincidencia del nombre de la cerveza mexicana Corona con el coronavirus y las consecuencias de esa asociación en uno de los productos de exportación más renombrados de México. Buenas noches. La cerveza mexicana Corona, reconocida por su calidad, se vende hoy no solamente en Estados Unidos, sino en cientos de países en los 5 continentes. Pero el año 2020 trajo una coincidencia inesperada,
cuando el virus causante de la actual pandemia se denominó coronavirus. El grupo mexicano Modelo empezó a exportar la cerveza Corona a Estados Unidos en 1980, apoyado en una publicidad que hacía énfasis en el sol y las playas. La cerveza Corona se comenzó a producir en la Ciudad de México hace 94 años y la corona que adorna su etiqueta apareció por primera vez en 1963. La conquista del mercado internacional la llevó a tener ventas en el 2018 de 6.6 billones de dólares. Al principio de la actual crisis se hicieron chistes con la cerveza. Sin embargo, algo que puede ayudarle a sobrevivir es que es consumida más que todo por jóvenes quienes en gran parte miran a la pandemia más como una molestia que como una tragedia. Por cuenta del virus, el gobierno mexicano declaró el cierre de todas las industrias no esenciales y la fabricación de cerveza fue una de ellas. Las neveras en las tiendas mexicanas están ya vacías. México no tenía experiencia en ganar consumidores fuera del país, pero mucho le ayudó a Corona la publicidad que hizo énfasis en la transparencia de la botella, a diferencia de las demás cervezas, pues puede degradar la cerveza si es expuesta al sol, y se promocionó diciendo: no tenemos nada que ocultar. Por otro lado, los productores de Corona se enteraron que en California, en Estados Unidos, le introducían a la botella una rodaja de limón antes de beberla y temieron que eso dañaría el gusto, pero no pudieron parar la costumbre que hoy es un rito común para quienes la beben alrededor del mundo. Los productores de Corona no saben hoy qué hacer, si cambiarle el nombre a una marca que se ha consolidado por casi 100 años o cambiarlo por Coronita, que preservaría la identidad de la marca, alejando las mentes de una asociación con el coronavirus. Mauricio Gómez, Noticias Caracol. Indicadores económicos presentados por Banco de Occidente. Tus transacciones rápidas y seguras, realízalas en nuestros corresponsales bancarios. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.804 pesos con 12 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent subió hasta los 35,75 dólares por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 1.056.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Bienvenidos, llegaron los deportes. Es indudable que cuando se ve al Real Madrid o al Barcelona con actitud... Zinedine Zidane, con tapabocas y guantes en los entrenos, va analizando cada movimiento de los jugadores del Real Madrid. Ha tenido la oportunidad de guiar más de cerca a sus jugadores, como el caso de James Rodríguez. Los pequeños grupos ayudan a presenciar mejor el trabajo que aportan. En grupos pequeños, ¿vale? Pero podemos hacer algo más tácticamente, físicamente, técnicamente, ¿sabes? Podemos trabajar un poco más. Entonces al final yo creo que veo el equipo mejor esta semana y yo creo que la siguiente va a ser mucho más. Zidane conoce la esencia del futbolista. Entrenar para ellos es bueno, pero jugar mejor. Le gusta entrenar, vale, pero mejor jugar. Entonces esperan ellos jugar otra vez. Se pregunta el diario AS si los suplentes tendrán en la liga su hora, puesto que 5 cambios pueden ayudar a los que han tenido menos minutos para una oportunidad. Zidane no es muy dado a cambiar el equipo. En 27 juegos solo hizo 76 sustituciones. Él prefiere rotar nómina. Ahora el reglamento le permite llenar su banco y usar 5. ¿Cambiará el míster? La novedad de hoy en el fútbol colombiano ha sido la citación que ha hecho la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR para que 36 de sus presidentes o delegados estén en un conversatorio mañana con el expresidente Álvaro Uribe. Más deportes. Reinaldo Rueda se sobró. El técnico colombiano dio cátedra en la Masía del Barcelona de España. El Vallecaucano fue invitado a dictar la conferencia titulada Gestión de la idea de juego y de la propuesta metodológica en el marco de una selección absoluta. Más de 200 personas quedaron maravilladas con la exposición del actual entrenador de Chile.
Incluso El Mundo España dijo: Reinaldo Rueda cautiva a todos en una charla a los técnicos de la Masía. 3 gigantes se unen para jugar la Copa de la Solidaridad 2021. Real Madrid, Bayern Múnich e Inter de Milán disputarán 3 partidos una vez termine la amenaza del COVID-19. El propósito será recaudar fondos sanitarios en Italia y en España. Estos grandes de corazón le quieren rendir un homenaje a los médicos considerados los verdaderos héroes de la pandemia. El 4 veces campeón del Tour de Francia, Thierry Froome, está de cumpleaños. El pedalista británico celebra 35 años de edad. Toda su vida se la ha dedicado al deporte, conquistando además un Giro de Italia y 2 vueltas a España. Después de su lesión espera reaparecer en la Gran Boucle. Hacía 10 años que Froome no celebraba su fecha de nacimiento con su familia, pues siempre estaba concentrado con su equipo en la ciudad de Tenerife. Y nuestra inspiración de hoy, Kobe Bryant, el desaparecido astro del baloncesto mundial. Fallecido hace pocos días en un accidente de aviación, el 5 veces campeón de la NBA fue un motivador innato. Y una de sus frases la compartimos con ustedes. Todos tenemos dudas, no hay que negarlo. Pero si sientes miedo de fallar, probablemente fallarás. Es la determinación la que finalmente persigue al éxito. Hay que tener determinación en estos momentos de duda, no podemos fallar. Por el momento es todo en Deportes. Salvemos emprendimientos. Estamos del lado de la gente. Nosotros somos Chondareto. Mi emprendimiento se llama Mali Sweetie. Para contar sus historias. Creamos piezas de cerámica 100% a mano para la decoración de la mesa y el hogar. Para apoyarnos. Juntos adelante. Salvemos a los emprendedores. @caracoltv.com.co nos envían un video de 40 segundos máximo, grabado así, de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, qué hacen, qué ofrecen y cómo los podemos contactar. Salvemos a los emprendedores. En nuestras ediciones, Noticias Caracol, Primero en Noticias. El gobierno abrió la posibilidad para que colegios y universidades retomen clases a partir de agosto, alternando la virtualidad y también la presencialidad de los estudiantes. Las instituciones alistan sus protocolos de bioseguridad para presentarlos tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación. El gobierno prolongó las clases virtuales y el trabajo en casa hasta el próximo 31 de julio. Sin embargo, después de esa fecha se espera que la realidad de los estudiantes sea otra y puedan regresar a las aulas de clase. La palabra clave para esta nueva etapa en la educación colombiana será alternar. ¿Cómo se va a regresar a los colegios? El gobierno ha dicho que va a ser una combinación entre clases virtuales y presenciales, controlando el número de estudiantes en cada salón, el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad para cada uno de ellos. Nos vamos preparando con todo rigor para este modelo que menciona, señor presidente. Inicia en agosto, es presencialidad con alternancia. Muchos ajustes y flexibilidad que en el territorio tenemos que hacer en tamaños de grupos, horarios, coordinar la política de transporte, tener los protocolos cuando se identifica un caso de uno de los niños que puede tener afectación. Las universidades también van a regresar con alternancia. El gobierno anunció que desde junio se reactivarán los laboratorios de práctica para aquellos programas que sean necesarios y se espera que en agosto también los jóvenes regresen a las universidades. ¿Qué hemos hecho con los rectores de las universidades públicas, privadas, de los institutos técnicos y tecnológicos? Pues trabajar, presidente, para priorizar, saber exactamente los grupos de alumnos cuáles son, lograr tener todas las acciones que garanticen el cuidado, que garanticen el distanciamiento social, la limpieza efectiva de todos estos espacios universitarios. ¿Qué pasará si se llega a presentar un pico de COVID-19 o se llega a detectar un caso en una institución? Inmediatamente se activarán todas las alertas, se reversaría la medida y se continuaría con el trabajo en casa. ¿Cómo se va a manejar la movilidad de los estudiantes? Se planea modificar los horarios de entrada en las instituciones para evitar el colapso del transporte y la movilidad en las ciudades. Frente a las pruebas del ICFES, la ministra anunció que estas se presentarán en el segundo semestre de este año. Por considerarlo un espacio de alto riesgo de propagación del coronavirus, las autoridades de Cartagena ordenaron el cierre de Basurto, el mayor centro de abastecimiento de la ciudad. Carlos Cataño, ¿qué resultados deja la medida? Jorge Alfredo, los resultados hasta el momento son buenos, pero no son considerados óptimos por parte de las autoridades si se tiene en cuenta que todavía se están repitiendo aglomeraciones, sobre todo por parte de algunos vendedores informales. Sin embargo, eso se espera que comience a mejorar desde mañana temprano con el funcionamiento de un centro unificado de mando.
Estos puestos de mando unificados es con la participación de todas las instituciones del distrito de Cartagena para que en tiempo real podamos conocer todas las quejas, todas las reclamaciones, todos los problemas que se están presentando en estos barrios como en el mercado de asuntos y podamos resolverlo de manera inmediata, como hacer una vigilancia, aumentar los controles, hacer más patrullaje, es decir, tener en vivo, podríamos decir, la presencia de las autoridades en el sitio y en los lugares donde mayor contagio tiene la ciudad de Cartagena. Este mismo tipo de restricciones se está haciendo en otros mercados sectoriales, pero también en los barrios del Pozón y Nelson Mandela, que son los considerados más críticos en materia de contagios de coronavirus. Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Carlos, por otro lado, los moteles también están en crisis por cuenta de la pandemia en Valledupar. Los propietarios de estos negocios proponen protocolos de bioseguridad para reactivarse y no tener que hacer despidos masivos. Este es el desolador panorama de los moteles y residencias que, pese a su funcionamiento por horas y sin aglomeración de clientes, no han entrado en la lista de reapertura económica del gobierno. Estamos totalmente parados, somos un negocio que depende de las ventas del día a día, entonces esta situación ya nos lleva 3 meses, ya no tenemos caja para cumplir con la parte tributaria, las obligaciones laborales. Esta es la calle 44 de Valledupar, también conocida como la Avenida del Amor, porque en esta zona se ubica la mayoría de los moteles de la ciudad, los cuales proponen protocolos de bioseguridad para reabrir lo antes posible. Hacemos controles en la entrada para hacer el control de bioseguridad a los carros, a los vehículos, hacer el control tanto a las habitaciones para desinfección, dejarlas deshabilitadas 3-4 horas después de cada uso. La Secretaría de Salud Municipal explicó que estos negocios seguirán cerrados hasta que lo disponga el gobierno nacional. Y los moteles hoy no se constituyen en una fuente segura para reabrir, puesto que no garantiza condiciones de aislamiento y de posibles contagios contra el COVID-19. Solo 17 moteles y residencias de la capital del Cesar cuentan con concepto sanitario de la Secretaría de Salud, requisito indispensable para su legal funcionamiento. Noticias Caracol tuvo acceso a los detalles de la decisión de la Procuraduría de llamar a juicio disciplinario a 11 oficiales por el escándalo de los perfilamientos. Fueron 4 líneas de investigación con las que se pudo determinar cómo fueron dadas las órdenes y quiénes las ejecutaron. Falta de mando, seguimiento y control en inteligencia y contrainteligencia del Ejército son las razones por las que los generales Luis Felipe Montoya, jefe de operaciones del Ejército, y el general Gonzalo Eduardo García Luna, exdirector de inteligencia, son llamados a juicio disciplinario para responder por los seguimientos ilegales. Los casos de los periodistas María Alejandra Villamizar y Nicolás Casey fueron determinantes en la investigación. Con ello se pudo establecer cuál era el fin de los perfilamientos. Algunas de las razones, revela la investigación, era la cercanía de estos periodistas a documentos relacionados con la paz y decisiones que se tomaban al interior del Ejército. También llama la atención que en los análisis hechos se descubrió que la inteligencia del Ejército fue utilizada incluso para investigar un caso de brujería al director de la DIAN en el Valle. A juicio disciplinario también llamaron para responder por la presunta ejecución de seguimientos ilegales a por lo menos 130 personas, entre esas funcionarios cercanos al presidente Iván Duque, a 5 coroneles, 3 mayores, un teniente y 2 suboficiales del Ejército. Noticias Caracol conoció la medida cautelar de la Procuraduría al Ministerio de Defensa. Debe presentar los protocolos implementados para garantizar la seguridad de la información que reposa en las instalaciones de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, y especifica que si estos todavía no han sido implementados, entonces se deben suspender todas las operaciones a cargo de esas bases. El Ministerio de Defensa tendrá 5 días para presentarle a la Procuraduría General todas las medidas que se han dispuesto en inteligencia del Ejército. Daniela Morales, Noticias Caracol. Por otro lado, defendiendo su nombramiento, Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar, recordemos que es el nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, respondió a las críticas. ¿Su nombramiento es una provocación o es un gesto de reconciliación? ¿Usted cómo lo entiende? Vanessa, yo creo que mi nombramiento es un gesto de reconciliación, es un espaldarazo del gobierno nacional a las víctimas del conflicto armado y un espaldarazo del gobierno nacional a la reconciliación y a la paz del país.
Jorge, ¿usted qué ha hecho por las víctimas, por la paz de Colombia? Bueno, yo hace más de 6 años vengo trabajando intensamente de la mano de víctimas del conflicto armado, específicamente en el departamento del Cesar, donde era asesor, donde fui asesor en la oficina asesora de paz de la gobernación del Cesar. Trabajé también en la Organización Internacional para las Migraciones, donde también trabajé temas con las víctimas del conflicto armado. Y he recorrido, Vanessa, todo el territorio nacional a donde me han invitado como gestor de paz, como líder de víctimas del conflicto armado, líder juvenil, llevando por medio de mi experiencia de vida un mensaje de paz y reconciliación a todas las víctimas del conflicto armado y a toda Colombia en general. Pero hay un trino suyo del 27 de julio del 2007 donde usted dice que su papá es un prisionero político en Estados Unidos, lleva 9 años de estar preso en ese país y no le han mostrado una sola prueba en su contra. Hoy en día, después de estos años, ¿usted cree que su papá sigue siendo un prisionero político? Ese trino fue descontextualizado. Yo, inclusive, sin tener relación directa con los crímenes cometidos por mi padre, he inclusive pedido perdón por ellos. Entonces yo no justifico la vía armada, no justifico la vía armada de mi padre ni de ningún colombiano, la condeno. Eso sí, les pido que entiendan que es mi padre y no debo ser yo quien lo debe juzgar, pero que quede muy claro, la vía armada para mí y para toda mi generación no es una opción y jamás la vamos a justificar, venga de quien venga, inclusive de mi propio padre. Tal vez para terminar, su padre fue condenado a 16 años de prisión. Según mis cálculos, ya debe estar por regresar a Colombia, ¿no? Vanessa, yo quiero aclarar que no soy portavoz de mi padre ni abogado de mi padre. Espero y me entero muchas veces de noticias de él por ustedes, por los medios de comunicación. Tengo entendido que muy pronto cumple su condena en los Estados Unidos y espero de todo corazón que pueda regresar algún día al país a darle la cara a las víctimas y a todo el país y a contar la verdad del conflicto armado. Buenas noches, bienvenidos a las noticias en un 2x3. En Noticias Caracol siempre destacamos el heroísmo y la valentía de la fuerza pública y en especial de la Policía Nacional en medio de esta emergencia por el coronavirus. Hemos visto como hombres y mujeres valerosos, patrulleros de esta institución con altura y profesionalismo han dado lo mejor en medio de los momentos difíciles que atraviesa el país. En las emisiones de Noticias Caracol hemos registrado su valiosa labor como la de sus emocionantes serenatas a quienes están confinados. Sus clases de aeróbico, sus esfuerzos en la asistencia humanitaria a los más vulnerables y su inalcanzable lucha aún en estos tiempos de incertidumbre contra la criminalidad. Pero hoy tenemos que registrar una acción que genera desconcierto e indignación, una imagen que nos llena de profunda tristeza. Ocurrió en el centro de Bogotá y aunque no conocemos lo que ocurrió antes de que un ciudadano arrancara a grabar con su teléfono, este video evidencia el exceso de fuerza de varios uniformados contra un adulto que vendía dulces en cercanías a la plazoleta de la Mariposa. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. Y los gritos desesperados de este anciano que fue reducido por uno de los policías que lo tomó por el cuello mientras otro lo esposaba, detuvo la dolorosa escena. El procedimiento, que por supuesto sabemos no representa a la mayoría de uniformados de esa institución, provocó la apertura de una investigación disciplinaria interna en la Policía Metropolitana de Bogotá y el rechazo del presidente de la República, Iván Duque. Policía de placa 62, 46, 10. ¡Oiga su señora! Nosotros rechazamos categóricamente esas actuaciones
hemos pedido que se adelanten las investigaciones disciplinarias y se proceda con rigor. Hemos visto además el comunicado que ha expedido la Policía Metropolitana de Bogotá rechazando ese comportamiento. Ese no es un comportamiento que esté a la altura de las circunstancias de quienes llevan el uniforme de la patria, y yo creo que todos expresamos también nuestra solidaridad con la persona que sufrió ese mal comportamiento. La Sexta División del Ejército dio de baja a uno de los sujetos más importantes para las disidencias de las FARC en el departamento de Caquetá. Se trata de alias Diomedes, señalado de ser el sucesor de alias Rodrigo Cadete, muerto en otra operación militar en marzo de 2019. El jefe del Frente 62 de las disidencias cayó junto a otros 2 sujetos, miembros de su esquema de seguridad. El ejército informó que tras los combates también fueron capturados otros 3 presuntos miembros de las disidencias. Fuentes militares señalaron que alias Diomedes estaba preparando ataques terroristas en Florencia. La Policía Nacional capturó en Medellín a la compañera sentimental de alias Mocho Tierra, batido jefe del ELN en Bolívar. La capturada fue identificada como alias Daisy, presunta guerrillera con más de 15 años en las filas del Ejército de Liberación Nacional. De acuerdo con las autoridades, la mujer era integrante de las células urbanas del ELN y se encargaba de la consecución de elementos logísticos y tecnológicos del Frente Darío Ramírez Castro, del que era cabecilla su pareja, que murió la semana pasada en una operación militar. Durante varias horas, indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta bloquearon la troncal del Caribe como señal de protesta. Por lo menos 20.000 familias indígenas que habitan en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta participaron de esta protesta, reclamando ayudas del Estado en medio de esta emergencia. Aseguran que las autoridades los tienen abandonados. Uno de los símbolos de esta manifestación fueron estos 2 féretros ubicados en la mitad de la carretera, en señal de la falta de atención en salud. El Tribunal Administrativo de Santander le ordenó al Ministerio de Ambiente usar herramientas virtuales para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán. El tribunal le dio un plazo de 5 días a la cartera de Ambiente para que publique un informe donde se detallen las actividades que se han realizado durante el aislamiento preventivo obligatorio para delimitar el páramo. El fallo también ordena que en 20 días el Ministerio de Ambiente debe realizar mesas de trabajo de la fase de concertación del proceso de delimitación. Y para el cierre, las cifras de fase Colda, que informó que ha entregado más de 13.500 elementos de protección para el personal sanitario que está en la primera línea en la lucha contra el COVID-19 en el país. Feliz noche.